Hola, soy Aka Torres y esto es El Continental. En 1987 llega a los cines una película única como su propio director, Paul Verhoeven. Hablamos de Robocop, violenta y extraña, con aroma a serie B y con todo a su contra, pero con el tiempo se convirtió en todo un hito de la ciencia ficción, en una película de culto con escenas que se han quedado grabadas a fuego en la pupila de más de una generación, con unos diseños y unos efectos especiales toscos, pero con una crítica cínica e inteligente. Todo esto y mucho más es Robocop. No perderse el especial de Robocop. Y regresamos con un invitado de lujo, un invitado de los grandes, un invitado de los que ya debería de estar cansado de mí, pero sigue aquí. Sigue, cada vez que lo invito, su respuesta es un sí, cosa que yo agradezco y me alegro enormemente. Un invitado para mí de lujo, un placer tenerte otra vez. Un aplauso para el gran Isa. Muchísimas gracias, Aka. Tú ya sabes que a mí cuando te subes arriba al pico y quemas las almenaras, yo las veo y digo, la guarida responderá. Y aquí me tienes, para hablar de lo que haga falta. Y si es de algo como esto, pues todavía más. Y vamos a empezar, vamos a hablar de una saga, porque realmente una saga, aunque nada más que se tenga en cuenta una, hablamos de una saga, de una trilogía y un remake. Aparte tuvo su serie de animación, aparte tuvo su serie de personajes reales, que no aconsejo ninguna de las dos, yo personalmente. Aparte tuvo un sinfín de videojuegos, cómics, ya tuvo de todo, tuvo de todo. Por lo tanto, no hablamos de un mal producto, hablamos de Robocop. ¿Qué es lo que hace que Robocop sea especial? Pues mi yo del pasado te diría que la violencia, ¿no? Es esa violencia cruda, dura y que, en fin, cuando yo era pequeño decía, guau, esto es lo más grande. Pero luego, un poquito de mayor, ya evidentemente, los temas que trata, que me parecen muy interesantes, y como no podía ser de otra manera, pues ese personaje que ya también forma parte de la historia del cine, que es el propio Robocop, ¿no? Ese robot a partir de, o ese cyborg a partir de piezas de un hombre, ¿no? Que al final ese hombre pues tiene una moral muy, muy férrea y esa moral es capaz de sobrellevarse y de ir incluso más allá de la propia informática y de la propia inteligencia artificial esa que le han impuesto en su cuerpo. Es una película que te ha pasado igual que a mí, que ha cambiado y evolucionado y ha crecido contigo un poco. Claro, pero eso Paul Verhoeven yo creo que lo tiene mucho. Paul Verhoeven hace películas con diferentes capas, por ejemplo, Desafío Total también, Sí. y consigue que tú disfrutes mucho con esa película cuando apenas te fijas en otra cosa, que simplemente Claro. buscas comer palomitas y ya está, y luego cuando las vas revisionando y además vas madurando y vas aportando parte de ti, de tus conocimientos vividos, pues poco a poco vas entendiendo mucho más del mensaje que el propio Verhoeven pretendía darte en esta película, sobre todo ¿Mete en Starship Robocop. Troopers también? Y Starship Troopers, exactamente. También tiene eso para ti, ¿no? Sí, 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 para mí Para mí sí. también. Sí. Estoy de acuerdo contigo. A mí, de Robocop, yo recuerdo de chico que yo no me planteaba si era violenta o no. Porque también te digo una cosa, nos la cogíamos menos con papel de fumar. Sí. Yo entiendo que la evolución educativa ha ido, y más pienso que ha ido en muy buena parte por muy buen camino, otras no, otras no. Es una época de cine que al público ya no es a mí de pequeño, sino al público, a los adultos de esa época, se le trataba de forma mucho más inteligente que hoy en día. Era un cine menos edulcorado, era un cine que, siendo un rellena sala o cine palomitero, que me da coraje mucho esa expresión, pero bueno, o cine más convencional, tenía autoría.
Paul Verhoeven tenía muchísima autoría en todas sus películas. Ujú. Y a mí eso de Robocop me flipaba. Yo veía Robocop y veía un producto único, un producto diferente, un producto que era visceral, igual que Paul Verhoeven, que me parece un director muy visceral. Un producto que tenía mucha alma, que tenía su rabia, que y además cuando tenía que ser sutil, era muy sutil. Cuando tenía que ser agresiva, era muy agresiva. Cuando tenía que... es muy explícita en todo, en todos sus campos. Y a mí Robocop me flipaba por eso. Cuando se tenía que poner rara, se ponía muy rara, con los pensamientos, los recuerdos de Murphy, él luchando contra, o sea, el cyborg luchando contra los recuerdos del humano. Era todo como, joder, ¿cómo me puede flipar tanto esto cuando no estoy entendiendo prácticamente nada? Y fui creciendo y ya fui entendiendo cosas. Y lo que me cuenta y lo que me propone me parece alucinante. Yo Robocop la vi con 12 años, entonces, claro, yo flipaba primero, evidentemente, con la acción, ¿no? Y con ese personaje que era prácticamente un nuevo superhéroe, ¿no? Cuando, evidentemente, hay que rascar mucho para ver si realmente es un superhéroe o no, o una víctima directamente. El hecho ese de que todo ese tiroteo cuando se cargan al personaje principal para luego convertirlo en Robocop, cómo le vuelan la mano. Esos boquetes, que era muy de finales de los años 80, ¿no? Cuando pegaban un tiro, salían unos boquetes de sangre así gordos. Yo lo disfrutaba muchísimo. Y evidentemente esa escena de ácido, con esa persona diciendo ayúdame, todo así derritiéndose. Claro, yo te digo, yo con 12 años con lo que alucinaba era con eso, ¿no? Con la acción, con la violencia, con todo ese torbellino que te ofrecía Paul Verhoeven y luego, lo que tú comentas, ¿no? Lo que estábamos comentando hasta ahora, todas esas capas que gracias a esa película que te entra muy por los ojos, luego eres capaz de vislumbrar todo lo que Paul Verhoeven además pretendía ofrecer y pretendía criticar, porque creo que en Robocop también, ya que es lo que hace de Robocop especial, incluso en toda su saga, esto sí, es que es un medio para la crítica de muchos campos, ¿no? Y en Robocop la mano de Paul Verhoeven se nota, como también se notaba, ya lo comentabas tú antes, sobre todo con Starship Troopers, que con Desafío Total. ¿Tú has visto la película Repomen de Jude Law? Sí. Incluso propone cosas que ya Paul Verhoeven lo propuso con este Robocop. Me parece mucho mejor película Robocop, por supuesto. Más visceral, más directa, más diferente. Tiene mucho más alma, más autoría que Repomen. A mí Repomen me mola, me entretiene. Pero no llega al nivel que llega Robocop. Y además Robocop creo que es más sutil en plantearte lo que te quiere plantear la otra. Y me parece súper interesante el rollo de... si tú para sobrevivir necesitas un hígado, un riñón o prácticamente un cuerpo nuevo y es de mi empresa, ya tú me perteneces a mí, ¿no? ¿Hasta qué punto tú eres el que ya decide por tu vida, por tu destino, o yo, que soy el dueño de prácticamente de todo tu cuerpo? Y esas propuestas que hizo Paul Verhoeven en ese momento, que yo no me di cuenta cuando la vi por primera vez, ni por segunda, ni por tercera, ni por cuarta, yo eso no me lo planteaba ni de broma. Sin embargo, ya de adulto, cuando la ves, te plantea una serie de cosas y dices, coño, ¿cómo me puedes plantear cosas con algo que para mí es nuevo totalmente? Algo que yo estoy cansado de ver. Y por eso me mola mucho el cine de la época, como Terminator, que es visceral, que es un cine mucho más, que nos trata nos trata como personas adultas, nos trata como personas que estamos preparadas para ver cosas sin que nadie se asuste, sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Y por eso me mola mucho esa época y por eso me mola mucho Robocop. ¿Te parece, te pasó algo igual con lo que te plantea? ¿Te parece interesante? ¿Vas descubriendo cosas nuevas? Sí. De hecho, yo me acuerdo también con 12 años, además de todo esto que comento, que me gustó mucho porque me engorilaba toda la acción, toda la violencia y todo esto. También recuerdo que con 12 años hay una escena en Robocop, me alucinó mucho y me hizo pensar mucho, que es ese momento en el que están hablando de él, de Robocop, delante de él, porque tiene pesadillas y no sé qué, y están diciendo, bueno, pues esto habrá que arreglarlo y tal, y de repente él se levanta y se va a electrocutarse, ¿no? A suicidarse directamente. Yo me paré a pensar, ostras, realmente el dolor, ¿no? de esta persona, porque sigue siendo una persona y que está dispuesta a acabar con su vida a pesar de todo lo que le han dado. Una segunda oportunidad, podríamos decir, por no poder vivir como él quiere, ¿no? Y ahí, pues, con 12 años empiezas a plantearte cosas que te ofrece Paul Verhoeven en una película, tú decías, ¿no? Que superficialmente pretende ser palomitera, pero gracias a la genialidad de Paul Verhoeven y del guión, pues te ofrece muchísimo más. Se habla también de esto, ¿no? Del capitalismo exacerbado, se habla de la corrupción, se habla de una cosa que era muy de los años 80 en aquella época, que es de la violencia en las calles, de cómo frenar la violencia en las calles, esa balanza que incluso hoy en día y todavía estamos mirando esa balanza, ¿no? Porque también es un tema recurrente, por ejemplo, en Andor, en la serie de Star Wars, que es compensar
compensar la libertad o la pérdida de la libertad con ganar seguridad, ¿no? Todas estas cosas ya se trataban en Robocop y todavía a día de hoy se tratan. La ética moral a la hora de lo que comentabas ahora, ¿no? Si es ético, pues una persona que moriría si no se le hiciera nada, pues plantarle un cuerpo tecnológico, un cuerpo de Robocop y además que forme parte de la empresa, ¿no? Y si no, pues no pasa nada, yo te desenchufo y se acabó, ¿no? Con esa espada de Damocles que tiene el personaje de Peter Weller en todo momento. La pérdida de recuerdos, la pérdida de humanidad del personaje, pues todos esos temas son realmente geniales y te los trata de una manera fantástica, porque además estás disfrutando de una película de acción, de amistad también, ¿no? Entre el protagonista y su compañera, con esos villanos también. Dramático, ¿eh? Sí, con esos villanos súper chulos. Bueno, el momento dramático a mí también, por ejemplo, ¿no? Con esto de los 12 años, también recuerdo una escena en la que él entra en el apartamento, entonces empieza a chocar sus recuerdos con lo que está viendo. Todo eso también, bueno, pues empiezas a pensar de, pues, cómo pensaría esa máquina que en realidad pues es una persona, ¿no? Todos los elementos que tú has dicho, todo eso que tú has comentado, entre comillas, es una definición de Cyberpunk. Y me flipa que esta película estéticamente no tiene absolutamente nada de Cyberpunk, ya que hablamos de una época que puede ser hoy en día. Coches que corren normal, no vuelan, visualmente ciudades súper cercanas, súper naturales, no hay nada espectacular, nada fuera de lo común. Sin embargo, en la parte narrativa es Cyberpunk 100%. Todo lo que trata la película es Cyberpunk. Y la estética no tiene absolutamente nada, ningún elemento Cyberpunk, quitando el rollo que es Robocop, ¿no? Que es un cyborg. La ciudad también, ¿no? Apenas vemos vegetación, todo una ciudad como muy corrupta. Sí que hay tropos, pero que no te lo recuerdan, pero que sí que de manera tangencial, tienes razón, pues no me había dado cuenta, pero sí que es verdad que tangencialmente están tratando en todo momento el Cyberpunk. Totalmente. Un poco todo lo contrario al quinto elemento. El sentido de que el quinto elemento visualmente, eso es Cyberpunk totalmente, con una estética que nos recuerda mucho a Blade Runner, en colores, el rollo de los coches, en las luces de neón, la publicidad, eso es muy Cyberpunk y nos recuerda mucho a Blade Runner, al Ghost in the Shell, a todo esto. Sin embargo, en lo que narra, pues realmente tampoco trata mucho problema de Cyberpunk, sino trata de un planeta que viene a destrozarnos, de un traficante de armas que es una delicia de villano y de un personaje que es una divinidad. Tira más por lo divino que por el Cyberpunk. Y es lo contrario a Robocop y por eso me flipa. Y sobre todo porque Paul Verhoeven tuvo el talento y la capacidad, sin una estética Cyberpunk como Blade Runner, contarte algo muy, pero que muy Cyberpunk y contártelo muy bien. Tanto que no te hace falta esa estética. Y creo que es una película que nunca se le ha dado la importancia, por lo menos para mí, ojo, la importancia que debería. ¿Tú tienes esa sensación o tú piensas que sí? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero seguramente es culpa también de lo que estábamos diciendo, ¿no? De que Paul Verhoeven sabe trabajar también a diferentes niveles, que al final, si te quedas en lo superficial, pues estás viendo pues solo una película palomitera que no pretende nada más. Y seguramente no pretende nada más, pero sí que te ofrece mucho más, ¿no? Y eso es lo que no se aprovecha, ¿no? Y es por eso que yo creo que sí que es recordada, evidentemente, porque Robocop como personaje forma parte de la historia del cine, pero estoy de acuerdo contigo que no es de estas películas que se pondrían en tops porque prima esa superficialidad que vemos con la que trabaja Paul Verhoeven a la hora de venderte la película, pero luego no somos capaces de ver todo lo que quiere tratar también. Salvando diferencias. Quiero dejar claro, salvando diferencias. Terminator sí está en un lugar de importancia, la 1 y la 2 te hablo, sí está en un nivel que sí le corresponde. Robocop para mí no es Terminator, ¿vale? Pero no, tampoco juega eso ni de broma, es que ni se acerca. Es que yo tengo colegas que admiten de Terminator, la primera o la segunda, es un peliculón. Robocop es como, no, ya eso es acción, eso ya no te dice nada. Tampoco es eso. O sea, reconozco que no llega al nivel de, pero, ojo, que tampoco juega en la liga de cyborg de Jean-Claude Van Damme. No, para nada. Y seguramente, si queremos hablar de temas trascendentales, seguramente encontraremos más temas trascendentales en Robocop que en Terminator. A pesar de que, evidentemente, Terminator, pues a lo mejor tiene un guión y una dirección más
no más trabajadas, pero a lo mejor sí con más cohesionadas, ¿no? Y entonces al final formas un bloque de película que Es más tiene redonda. mejor cohesión que no Robocop. Es más redonda. Y aparte, ya es que la segunda fue... Bueno, si hablamos de la segunda, sí que sí, ya es otro rollo. ¿Te hubiese gustado o te gustaría encontrarte en el cine un Robocop versus Terminator? Ostras, pues está en cómic, ¿eh? Robocop vs. Sí. Terminator lo tenemos en En cómic. videojuego. Pues sí, claro que me gustaría. Evidentemente tendría la típica queja de esta gente ya no piensa nada y esta gente ya no tiene ideas propias. Pero sí me gustaría recuperar. De hecho, me gustaría recuperar la esencia, ¿no? Esa de los 80. Pues sí, con un Robocop versus Terminator muy disfrutable, con mucha acción, con mucha violencia. Y nada, pues recuperando esos dos personajes, pero recuperando esos dos personajes, ¿no? Porque luego ya hablaremos del remake también y veremos las diferencias que hay entre un Robocop y otro. Lo mejor y lo peor de Robocop. No voy a entrar en si ha envejecido bien o ha envejecido mal. Yo creo que ya era vieja cuando se hizo, con lo cual no... ¿Sí? Sí, bueno, porque ese stop motion, ¿no? Ya Sí. por ejemplo, de los robots, esos torreta, ya se veía viejo, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Eso ya lo disfrutamos también. Se ve viejo, te lo compro, pero ¿te mola? Sí, me encanta. Y los diseños me encantan, ¿eh? Los diseños toscos tanto de Robocop como del bicho ese me encantan. A ver, lo mejor seguramente sería todos los temas que trata, poco más de hora y media, y que los trata perfectamente bien. Lo peor, pues me gustan mucho las bandas sonoras, y creo que aquí Basil Poledouris, más que una banda sonora, hizo una fanfarria que está muy bien, pero que ya no hay más. Después de esa fanfarria no tenemos más banda sonora, no tenemos una banda sonora chula que acompañe durante toda la película, excepto cuando sale Robocop y en bucle, ¿no? Entonces, pues igual una banda sonora más potente hubiese estado muy bien para Robocop. Yo de lo mejor me quedo lo visceral que es y sobre todo eso, que es muy directa en todo, ¿no? En sutil, en agresiva, en violenta, rara, en lo que te ofrece, en todo es como muy grotesca y eso me mola. Me mola las cosas que te plantea sobre todo eso y sobre todo me hace gracia tal como sale Robocop, pero en el momento ya del tirón ya buscan un Robocop que lo supere. Es como tenemos la Play 4, pues ya hay que buscar la Play 5 y tal como sale la Play 5 ya la Play 6. O sea, es como y fíjate tú, tratan a un ser humano, que al fin y al cabo es un ser humano, lo tratan como si fuera una Play, tío. Una Play. Ya esta Play está bien fuera. Ya esto no. Tenemos esta Play que mola tela. Y lo que pasa es que después esa Play que mola tela la terminan liando la parda. Lo peor de Robocop es algo que tú has dicho. Es que estoy de acuerdo con que ya en su momento ya se veía un poco que le pasó a Terminator 1. Se veía ya casposilla, ¿no? Se veía ya... Sí que es verdad que a mí me mola esos efectos, pero reconozco, no es lo común. Prefiero eso antes que el CGI, sinceramente. Pero a mí me cogió en la época. Reconozco que si se lo pongo a alguien ahora mismo por primera vez, a un chaval, el chaval mira y me dijo, quítame esto, que esto no... Ponme los Vengadores, coño. Pienso que es un poco prisionero de su época, para bien y para mal. Ahora, argumentalmente y visualmente lo peor no le pongo nada, no le pongo ningún pero a la película. Solamente que es muy prisionera de su época. Lo mejor y lo peor de Robocop 2. A mí Robocop 2 me encanta. Me encanta, de hecho es mi película favorita de la saga, es mi Robocop favorito, porque le ponen un villano a la altura, porque es un villano también muy interesante, como Robocop, ¿no? A nivel emocional, a nivel de personaje, de psique de personaje, Robocop es un personaje muy interesante, y el personaje de Caín, pues cuando se convierte en robot, también es un personaje muy interesante, ¿no? Es un robot drogadicto, o sea, me parece maravilloso, porque tiene los mismos problemas que el propio Robocop, o sea, quiere tener libre albedrío, a pesar de que prácticamente es más que Robocop, ¿no? En su totalidad es una máquina, pero pretende continuar haciendo lo que a él le da la gana. Pero aquí esa metáfora directamente de lo que es la drogadicción, ¿no? Le impide totalmente hacerlo, pues porque necesita esa droga que él mismo vendía. Entonces también es un personaje que me parece muy interesante. Aquí la película todavía se ve más vieja que Robocop, porque tenemos más escenas de acción entre estos dos bichos gigantes que con el stop motion. Eso, en fin, creo que se están peleando en un ascensor y se están pegando ahí. A mí me parece una delicia, de verdad, es fantástico, pero todavía pesa más todo ese stop motion. La atmósfera es la misma, se va un poquito más a la acción, no se va tanto a eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Esos matices, esos capas, ya no hay tanto trabajo a la hora de pensar qué te está ofreciendo la película.
Te ofrece prácticamente de cosas, todo. pero no es tan sutil quizás. Es menos inteligente en ese aspecto. Te Sí. ofrece cosas, te ofrecen problemas sociales, te ofrecen, pero no es tan sutil y tampoco tiene tantas capas. Ahí estoy de acuerdo. Y está repitiendo, ¿no?, algunos temas que ya Sí. habíamos visto en Robocop. Evidentemente, si hablábamos en la primera que se trataba mucho la violencia en las calles, porque realmente había un problema grande de violencia en las calles en aquella época en Estados Unidos, aquí te habla de un problema también muy grave, que era el de la droga, ¿no? Yo Robocop 2 la disfruto muchísimo, me gusta mucho. Lo peor para ti sería otra vez que hay escenas que se ven que tú dices, Dios. No, a mí me gusta mucho. Las escenas esas terribles Vale. me gustan mucho. Pues a lo mejor que todo toda la parte esta que hablabas antes de Cyberpunk, ¿no? De Robocop, que no se nota. Aquí se nota un poquito más y Claro. en algunos momentos no sabes si estás viendo Detroit o Gotham directamente, ¿no? Es muy, muy exagerado todo y entonces se vuelve irreal. Y me hubiera gustado pues más irreal, ¿no? Más realidad, más visceralidad. Bueno, pues eso, ¿no? Ese Robocop que prácticamente piensas, pues igual dentro de 10 años esto está pasando, con Robocop 2 te cuesta muchísimo más. Lo que tú has puesto de lo peor, para mí sería de lo mejor, tío. Lo que quiero decir, si en la primera, la parte narrativa es Cyberpunk, la segunda es mucho más. La droga es droga de Cyberpunk totalmente. El problema, eso es Cyberpunk. Toda la estética tira un poquito más. Tampoco es que sea Blade Runner, no es eso. Pero sí que tira un poquito más. El villano, cuando se convierte en la máquina. O sea, todo en Robocop 2 es más Cyberpunk que la primera. Le ponen incluso una pantalla, ¿no? Es Sí, buenísimo. O sea, tiene la coraza y sí. luego además le ponen una pantalla para que se vean sus emociones. Eso es una maravilla. Súper pixelado, súper Sí. chungo. Pero ahí es capaz de mostrar emociones, ¿no? A su expareja y a su colega. El chaval ese que también es un El personaje niño. que también me El encanta. niño es un El pedazo de personaje del niño. personaje, tío. Sí. O sea, y como él se hace con el poder, como él le habla a ella, con esa superioridad y ese que yo ya tengo mucho camino recorrido. O sea, me pareció alucinante, me flipaba. Mm. Lo peor es que el problema aquí es que tiene un toque cómico mucho más que la primera, que quizá me sacaba un pelín, y es cuando está el Robocop moral, con moralidad, ¿no? Que le habla a los niños, no hagáis esto, portarse bien. A mí me pareció un poco cansino, porque como broma, pero un momentito te lo compro. Pero es que eso dura un poquito. Y llega un momento en que digo, Dios, para mí sería lo peor. Mm. El momento de Robocop con mucha moralidad, que no puede matar, que no puede ser agresivo ni violento, ¿no? Pero quitando eso, me parece una película más que rescatable, más que defendible. Y si hablamos antes, que te lo he comentado, que pienso que Robocop no está considerada como debería, de esta ya ni hablamos, ¿eh? ¿Quién Esta defiende, quién no, habla de Robocop esta 2? nada. Por cierto, esto que comentabas ahora del hecho del humor y todo esto, yo también considero que es una parodia precisamente de aquellos años, de que muchas veces se criticaba que a la policía no se la dejaba trabajar, ¿no? Que Sí. desde ayuntamientos y altas esferas, bueno, pues todos esos vídeos de brutalidad policial iban muy mal, ¿no? En teoría, para el político de turno, y entonces se pretendía que bajaran el tono, y ese bajar el tono también significaba aumentar la delincuencia porque podían ir más duros, ¿no? Entonces también creo que ese punto de parodia también incluso es una crítica. En este caso, por cierto, de un guión de Frank Miller, y cambiamos el director de Volver Joven a Irving Kershner, que tampoco está nada mal. Frank Miller, un fachita con mucho talento. Sí. No sé, se le da bien hacer el espejo, ¿no? Sí. Como él es así, Pero se es le da que, bien mostrarlo pero en pantalla. me da la sensación de que él ha hecho muchas obras, sobre todo de cómic, que el villano es un poder autoritario. Es que yo creo que Ujú, él va con el poder autoritario. Él quiere que gane realmente eso. Me da la ujú, sensación. Pero bueno, no puedo negar que tiene talento. Por ujú. mucha diferencia ideológica que tenga conmigo, tiene talento. Muchísimo. Y con Robocop hizo virguería después en cómics. Pero claro, Robocop 2, la verdad es que no está en ninguna quiniela. Yo me consideraba un rara avis porque me gusta mucho Robocop 2. Ahora he visto que tengo un compañero en ti, no Sí, solo de un montón de cosas, sino de Robocop 2 de también. Robocop, Pero sí totalmente. que es cierto que de Robocop 2 tienes suerte de que luego hubo una 3, pero Robocop 2 está considerada incluso una mala película a veces. Piénsalo, prefiero Robocop 2 antes que cualquiera
de Terminator quitando la 1 y la 2. Sí, bueno, vamos, desde luego, te lo compro seguro. Pues creo que somos dos bichos raros diciendo esto. Creo que estoy Habría debate, ¿no? Habría debate. La Bueno. tercera, ¿qué te parece? Mal, la tercera mal, muy mal. No aporta nada, porque lo que pretende es que este Robocop de repente, en vez de luchar por el bien, luche por el pueblo, ¿no? Que no a veces no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? No, no. Em, Debería, pero y no. ya, exacto. Y luego, pues, en fin, pues ya ahí, por ejemplo, Frank Miller también hizo el guión, pero denunció que su guión prácticamente se había tirado a la basura y que el director había hecho lo que le dio la gana, tanto es así que se fue de Hollywood directamente durante prácticamente una década, volvería con Sin City y lo que hizo fue precisamente hacer los cómics esos, ¿no? Los Frank Miller's Robocop, donde cuenta lo que pretendía contar tanto en Robocop 3 como en lo que le quitaron de Robocop 2. Esta sí que es mala. Esta película es muy mala y si hablamos de malos efectos especiales, si alguien no la ha visto pero tiene ganas de reírse, que ponga Robocop volando en Robocop 3 y esa escena es en fin, para llorar de risa. Es más, tuvieron que poner a Robocop volando para poder venderla con algún motivo. Tenemos que Para hacer justificar. algo. ¿Cómo Sí, justificamos un sí. Robocop 3? Que vuele. O sea, ahí no... Y ese es el problema de Robocop 3, que no tenían nada que contar. En Bueno, Robocop 2 sí. y como estaban de moda en aquella época, en vez de contar temas de moda dentro de Robocop, temas importantes, como hemos visto en Robocop 1 y Robocop 2, en Robocop 3 dijeron, ¿qué está de moda? Los samuráis. Pues mete un droide, un cyborg samurái venido de Japón. Y ya está. Y entonces Robocop tenía que luchar contra dos cyborgs samuráis. Qué maravilla, ¿en qué época, Guillo? Pues Sí, sí, incluso con sí. esa mierda uno dice, pues tío, se atrevían. O sea, mal, pero se atrevían. Sí, sí. Opinión del resto de la saga. La tercera, no salvamos nada, pensamos que es mala. ¿Y qué opina del remake? Porque Pues, hay gente que lo defiende, ojo, ¿eh? Yo no sé tú, pero que hay gente ¿cómo que es lo defiende. esto? ¿Cómo es esto de quien mucho abarca o algo así, ¿no? Sí, poco aprieta. Algo así, pues eso es Robocop, el remake de Robocop. Se dieron cuenta, ¿no? De lo fantástico que es Robocop a la hora de lo que estábamos hablando antes, de trabajar diferentes temas, de trabajar diferentes pues eso, temas candentes, tramas y subtramas, pues que pretendieron hacer lo mismo. Pero aquí se pasan de frenada. Robocop da para la Robocop de 2014 da para una serie directamente. Intentan tratar tantos temas sin fijarse en lo que tienen que tratar realmente, que al final es una historia de Robocop y de Robocop pasan un poquito de puntillas que no tratan nada. Intentan tratarlo todo, intentan tratar el militarismo de Estados Unidos, el expansionismo de Estados Unidos, el tema de la corrupción, el tema también, evidentemente, de la ética médica. Intentan también trabajar el tema de Robocop, la crítica a las redes sociales, la crítica a la desinformación por parte del periodismo, el tema del capitalismo, evidentemente, también, ¿no? Con esta empresa gigante que es la que crea Robocop, con esos personajes que también son muy importantes, ¿no? Incluso pues en el reparto, ¿no? Que estamos hablando de Gary Oldman, estamos hablando de Michael Keaton, de Samuel L. Jackson, con lo cual Robocop queda a un quinto plano directamente. Y eso en cuanto a historia. Ya si pasamos a el lavado de cara que le hacen al propio Robocop, que tampoco me gusta nada el diseño de Robocop, no me gusta nada que lo monten en moto y no me gusta nada la historia de la familia que se trata en esta película. En la primera Robocop se trataba ya casi como si fuera un sueño y aquí es un tema recurrente, la familia y el niño y la mujer y todo esto, no me gustó directamente. Está muy bien Y, hecha. Aquí sí que el claro, CGI, lo que dices tú, aquí va a lo loco, hay dinero por un tubo, pero intenta tratarlo todo, no trata nada y además se olvida del personaje principal. es que yo creo que hicieron esta película y tuvieron que poner la cara de Gary Oldman, tuvieron que poner la cara de Michael Keaton y tuvieron que poner la de Samuel L. Jackson porque si no, no había dónde pescar. Y tuvieron que poner esos efectos especiales porque, pienso, desgraciadamente hoy en día no importa mucho más
los efectos, unas explosiones descomunal, unos efectos de puta madre, antes que tenga diferentes capas, que tenga algo que contarme de verdad, antes que sea visceral, antes que sea algo auténtico, porque este Robocop apesta a plástico, apesta a falsedad, a AliExpress. A mí no me creo nada, tío. Esa limpieza, esa inmaculez que tiene la película me aburre. La veo súper superficial, la veo que es como, vamos a coger este producto que existía con un aroma a serie B que le venía muy bien, pienso que le venía muy bien, y vamos a hacer un triple A, ¿no? Vamos a hacer una superproducción y pierde todo, lo pierde absolutamente todo. A mí no me transmite nada, no me provoca nada, aburrimiento solamente, y no me transmite nada. Además, una cosa que le pasa mucho, por desgracia, al cine de hoy en día, ¿no? Comentaba antes con Robocop y con otras películas, que te ponen temas y te invitan a pensar, ¿no? Yo te expongo esto. Tú a partir de aquí, tú tomas tus decisiones, tus opiniones, si blanco, si negro, lo que sea. Aquí en esta película, en Robocop, te están diciendo continuamente lo que es blanco y lo que es negro. En todo momento te están diciendo, esta persona de aquí es mala, porque piensa así. Y este señor que es presentador de televisión es malo por esto y por esto. No te están diciendo, por ejemplo, te presento a un presentador de televisión con diferentes prismas morales y que tú decidirás si está haciendo bien para la sociedad, no mostrando toda la información, o está haciendo mal porque la gente necesita tener la información, ¿no? Te está diciendo es malo y punto. No te está haciendo pensar. Y eso no solo es un problema de Robocop, yo creo que es un problema de hoy en día, de que pues a lo mejor antes pretendían, pues eso, ¿no? Redundándome, hacerte pensar, y ahora directamente lo que quieren es ofrecerte una opinión para que tú opines como esa persona ha puesto en la película. Hoy en día da las cosas mucho más masticaditas. En general, no es culpable Robocop, en general. Y lo peor de todo, que se ha acostumbrado a un público así. Y cuando haya un director o guionista que te ofrece algo no tan masticado, incluso cansa y aburre pronto, tío. Y ese es el problema. Yo me encuentro gente de mi generación que con un producto, yo no sé si te gusta o no, por ejemplo, pero cuando te ofrece una película de superhéroe, que es más lenta, que te propone cosas diferentes, como Logan, por ejemplo. Logan no es Los Vengadores, que no critico a los Vengadores, a mí me gustan los Vengadores, pero que Logan es algo diferente. Es algo diferente, es más pausada, te ofrece otra cosa. Realmente te ofrece cosas. Pues yo encontré gente decir, es que eso me aburre, es que no es una película de superhéroes, es que es muy lenta, es que no hay humor, son cosas diferentes. Entonces yo agradezco que exista una cosa, pero también que haya hueco para lo otro. Y luego depende del director, ¿no? Un remake de Robocop hubiese sido muy interesante que lo hubiera hecho Neil Blomkamp, Sí. por ejemplo. Pero claro, es justamente lo que tú comentabas ahora. Es un director que trabaja poco porque pues puede ser, ¿no? Ahora mismo lo que decías, porque al final acaba aburriendo lo que hace. A mí me parece muy interesante, pero es algo que luego no funciona en cine. Y el cine, por desgracia o por suerte, pues es un negocio. Pero por ejemplo, este director es el director que, a pesar de trabajar mucho con CGI también, evidentemente, pues te plantea las cosas como se planteaban antes, y tiene también este olorcito de sus películas al cine de finales de los 80 y principios de los 90. Estoy de acuerdo contigo. No me había planteado yo, estoy de acuerdo, que si director hubiese hecho algo mucho más interesante, por supuesto. Incluso equivocándose, incluso haciendo algo no muy redondo, hubiese hecho mucho más interesante. Escenas favoritas. Mis escenas favoritas. Pues me voy a ir al clímax de Robocop. Me voy a ir a ese duelo, ¿no? Podríamos decir, de oeste americano pasado al cyberpunk, con Robocop viendo a la fábrica a por esa cuadrilla de cuatreros a rendir cuentas ya del todo, ¿no? Ellos armados con armamento que saben que van a hacer daño a Robocop, Robocop sabiendo que va a morir,
prácticamente va al suicidio, y luego pues te encuentras con toda esa escena también súper violenta, con esas armas súper chulas, lo que comentaba antes del ácido, que son escenas que tienes en la memoria, ¿no? Escenas top 10, pues seguramente esta caería con esa persona reventando, todo ese sacrificio final de Robocop, prácticamente pues planteando dentro de una película, como tú decías ahora, de Cyberpunk, pues planteándote un final de western. Totalmente. Es que a mí, mira, por ejemplo, hay dos escenas de Robocop 1 que me flipan. Una es la primera vez que hace así con la pistola, que lo hacía un personaje que su hijo era súper fan, bueno, su hijo es súper fan de ese personaje, y él lo hacía por él. Me flipó. La primera vez que yo me di cuenta realmente de todo eso y de lo que conllevaba, porque ya ahí estaba ya luchando con su recuerdo, ya tenía, o sea, eso tenía una motivación dentro de su humanidad y lo hice, o sea, me flipó, me pareció alucinante. Y lo que más me gustó de Robocop, que me flipa, fue al final, aquí viene un spoiler que te caga, al final cuando Robocop tiene metido en el chip, en su mecanismo, en su cyborg cuerpo y mente, que no puede matar a nadie de la corporación, de los altos cargos. La Entonces, cuarta directriz o algo así es, ¿no? algo así. Entonces llega un momento en que él ya desmantela todo, descubre todo y apunta notas y como que no puede, se bloquea. Entonces el superior despide notas. Al despedirlo ya no forma parte. Y ahí fue como decir, tío, qué giro tan inteligente, tío. Ahí flipé. Me pareció un giro súper inteligente, súper sutil, que yo no veía caído. Y como me sorprendió tanto de coño, no se me hubiese ocurrido esto en la vida. Pues lo agradecí enormemente, me sorprendió y flipé. Ese momento me parece que es el culme de Robocop. Me flipa. Sí, totalmente. Son estas escenas que dices, bueno, ¿y esto cómo lo van a arreglar, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar esto? Y hay un golpe de genialidad que te parece súper sencillo, que te parece súper coherente, además. Entonces, sí, es para aplaudir. Y lo que comentaba antes, entonces Robocop saca el arma y boquetacos así de gordos, rojos, y luego cayendo al vacío, ¿no? Entonces, aplaudir, solo nos queda levantarnos y aplaudir. Totalmente. Es impensable hoy en día una película así. ¿De la segunda rescataría alguna escena que tú dirías? Pues sí, me iría a la caspa esa que comentabas tú de los efectos especiales, y yo, Robocop y Caín dándose de toñas cuando son robots, yo lo compro, me encanta. Y además que entiendo la dificultad en aquel momento de hacer una escena así, y aplaudo que se arriesguen sabiendo cómo va a quedar, y aplaudo evidentemente pues la complicación, ¿no? de cómo finalmente lo llevan a cabo y no se pierde en ningún plano. Y nada, pues eso, esa pelea entre ellos dos es la que rescataría de Robocop 2. Totalmente. Yo que prácticamente cualquier escena que saliera el niño hijo de puta. También, con la ametralladora, con la micro UCI. Es que el niño era un cabrón, tío, pero que bien lo hacía, que me flipaba. Por cierto, hablando de escenas de la segunda, ahora que me acuerdo, ya has hablado del niño, esa escena en la que aparece, creo que por primera vez, Caín hecho Robocop, hecho robot, sí, que dispara, ¿no? Una ráfaga de ametralladora de la impaciente esa que lleva, y se carga la pared donde están sus colegas y se ve cómo traspasa la luz. Son películas de estas. Robocop 2 también son películas que yo vi de pequeño, pero era cuando empezaba a entender que el cine era algo más, ¿no? Entonces, esa puesta en escena, ese montaje, esa iluminación, esa fotografía, a pesar de ser una película palomitera, yo no me voy a poner a ver Lo que el viento se llevó o la película de turno que ganó 17 Oscars cuando tenía 14 años. Veía estas películas, y estas películas, en el caso de Robocop 2 con Irving Kershner, pues me daban también ese material para empezar a disfrutar del cine como arte, ¿no? Y esa escena también me gustó mucho en su momento. Personajes favoritos. No voy a decir Robocop, evidentemente, porque todo gira en torno a él. Pues de la primera, diría el malo de las gafas. No el malo, el de la corporación, sino el jefe de la banda. El chungo. Ese tío tenía un grave problema.
Sí. Y creo que está muy bien escrito en la película. ¿Y de la segunda? De la segunda me quedo con Caín de cabeza. Yo de la primera, el villano me parece que flipa, pero creo que hace un gran trabajo ella, la compañera de Murphy. Hace es la que es la conexión con la humanidad que tiene él. Al fin y al cabo es el apoyo que necesita Murphy para recordar su humanidad y es la única que le ve su parte humano a ese pedazo de máquina que tiene ante ella. No se queda pequeñita su compañero. Imagínate encontrarte un compañero de policía así, ¿eh? Y ella no se hace pequeñita. Me parece un pedazo de personaje brutal. No, y la vemos en el clímax final, además. Ahí está también dando el callo. Y es un personaje que crece en la película, ¿eh? Sí. Crece muchísimo. Y que están las tres, por cierto. En la tercera también sale, por desgracia para ella. Sí. Que Peter Weller no salía en la tercera. Exactamente, él no. Él salió volando. Nunca me lo dicho. Sí, ya pasó. Y de la segunda, ya lo he dicho más de una vez, a mí el niño me flipa. Con esa prepotencia, ese ego, esa superioridad, ese saber manejar el tinglao. O sea, que se ve. Hay una escena que se ve policías corruptos, gente del gobierno corrupta, gente de la mafia, asesinos, y el que lleva el tinglao es el niño, tío. El que me maneja todo es el niño. Y me flipa. ¿Tú te imaginas ahora lo que hablabas antes, ¿no? De hacer una película ahora. ¿Tú te imaginas ahora una película de un niño narcotraficante que además es el jefe de la banda criminal? O sea, que maneja la piba. Tomando drogas. Claro, a la piba la maneja como diciendo, escúchame que yo tengo esto, ¿eh? Tu dosis. O sea, que es impensable hoy en día. Venga, te voy a hacer una pregunta porque además es una pregunta que también creo que funciona ahora mismo, que estamos con las discusiones estas absurdas. ¿Tú crees que Robocop hubiese funcionado igual de bien teniendo esos dos personajes, el personaje de él y de ella, si ella fuera la que se hubiera convertido en Robocop? ¿En ese momento? Sí. No, en ese momento no. Nadie se plantearía... No. En ese momento, desgraciadamente, el papel del hombre es el que era y la mujer está en un segundo plano y es donde estaba ella. Desgraciadamente. No hubiera trascendido, ¿no? Como personaje, seguramente. Como trascendido. Quizá hubiese hasta molestado, ¿eh? a según qué público. Que también te digo una cosa, que a mí me gusta molestar a según qué público. Y tanto, sí. O sea, que a mí haya un lado fachorrillo que yo no le agrade, ¡guau! Gracias. Ahí estoy. ¿Dónde hay que ir? Claro. Por lo tanto, pero que creo que es que nadie se planteaba en ese momento. ¿Ponemos a Sarah Connor de Terminator y a Terminator de Sarah Connor? No. El que persigue es él y ella la víctima, la perseguida. O sea, no entraba otro rol. En ese momento, en esa época, no entraba otro rol. También tiene una cosa, que existen productos que te dan una patada en la cara, fuerte como Alien, que estamos hablando de antes de todo esto, y ahí era ella la que parte todo el bacalao, y es ella la que realmente lo hacía todo, y en plan acción, no en plan mujer frágil, víctima, no. Sí, no es una Final Girl, Sigourney Weaver en Alien. Y sí víctima, me trago mis palabras, y sí víctima, sí era víctima. Pero se crece ante ese problema. Pero creo que por regla general, y tampoco es que estemos ahora en totalmente lo opuesto, pero creo que el rol era el rol y eso estaba más que encasillado y cuadriculado. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que sí, por desgracia no. De hecho, ni se hubiera planteado, ¿no? O si se hubiera planteado, hubieran aparecido carcajadas en el despacho que fuera. Y sí, bueno, tenemos en las cabezas también, lo hablo mucho, ¿no? Esto, el lenguaje que tenemos nosotros cuando nos pretenden explicar una cosa, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El idioma cinematográfico que tenemos ya metido en la cabeza, y en aquella época seguramente nuestro idioma cinematográfico era entender que un hombre, ¿no? Un personaje masculino era el que tenía que acabar adquiriendo el rol de Robocop. Claro, y rescatar a la mujer víctima. Y Sam, muchísimas gracias por haber formado parte de esto. Muchas gracias por colaborar cada vez que te lo pido. Un placer y una enorme ovación para Gran Isam.
Pues muchísimas gracias a ti, porque si vengo es porque estoy súper a gusto contigo y porque me gusta muchísimo hablar de estas películas. Así que ya sabes, cuando me necesites, cuenta con mi hacha. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi canal, pues suscribirse y así me ayudáis muchísimo y lo tendré en cuenta porque... Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y por supuesto, deja vuestro comentario. Me encanta leeros y me encanta contestaros. Y si, por lo que sea, por cualquier motivo, no te gusta ni el vídeo y no te gusta por general mi canal y no te quieres suscribir... Lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Siempre tendremos París.